Esos. Bueno, bien, entonces recordemos un breve recordatorio, no vamos a hablar de tanta teoría, pero estas son las propiedades de los gases, no tienen densidad o volumen definido, la cantidad de su volumen definida a una presión y temperatura determinadas. Puede comprimirse fácilmente. Señores, lo que usted tiene que manejarme es esta ecuación. PV es igual a NRT. Cuando se recuerda, ponga pavo igual a ratón y cancela la SA y la O, y le queda PV es igual a NRT. Jovencitos, las unidades de medida de esta ecuación los va a gobernar la constante R. Y en este, por ejemplo, 8.314 mol joule Kelvin, está representado esta constante de los gases en el sistema internacional. Eso sí, que la presión tiene que estar en pascales, el volumen en metros cúbicos y la temperatura en Kelvin. Ahora, si usted va a trabajar otro sistema o va a colocar la R que tengo acá, 0.08206 atmósferas litros mol Kelvin, quiere decir que la presión tiene que estar en atmósferas, por favor. El volumen en litros, la temperatura sigue igual, el número de moles es masa presente partido peso molecular. Y recuerde que los gases son diatómicos. Y la R es 0.08206 atmósferas litros mol Kelvin. Entonces, por favor, de eso dependemos mucho, de las unidades de medida de la R. Entonces, también existe lo que es la ecuación de estado. Ahorita voy a eso. Bueno, perdón. Recordemos que el número de moles es la masa presente en gramos dividido el peso molecular, la UMA, la de la tabla periódica. Y si dividimos esto, me va a salir moles, porque la masa, la M mayúscula es masa atómica. Por favor, esa es la fórmula N, masa presente en gramos dividido la UMA en gramos mol, la tabla periódica. Entonces, recordar que los gases son diatómicos. Por ejemplo, el oxígeno, en la tabla periódica son 16, y en los gases, como es diatómico, 32. Y estos son los elementos que son diatómicos: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro. Bueno, entonces, por favor, eso es muy importante, ¿ok? Es muy importante, jovenazos. De ahí vamos a hablar de la ecuación de estado. La ecuación de estado, mis estimados alumnos, es cuando, por ejemplo, tenemos que saber esto lo tenemos que manejar al centavo. Cuando un proceso es isotérmico, cuando la temperatura es constante, cuando el proceso es isobárico, cuando la presión es constante, cuando el proceso es isocórico o isométrico, el volumen es constante. ¿Cómo se aplica esto, señores? Pues solo tengan presente esto, que la temperatura no cambia, aunque el gas haya subido ciertos cambios de proceso. Entonces ustedes tienen esto, la ecuación de gases ideales, PV es igual a NRT. Lo del lado izquierdo es condiciones de inicio y lo de la derecha es cuando los gases sufren ciertas transformaciones. Y una cosa, sí, se me olvidó una cosa, la presión, una cosa importante en la presión. En la presión, usted, cuando le escriben un problema, le dicen un gas a 200 kilopascales. Usted se hará la pregunta si es manométrica o absoluta. Fíjense bien, si a usted no le dicen el nombre ni el apellido de la presión, usted la asume como absoluta. Porque si le da manométrica, usted le tiene que sumar la presión atmosférica para obtener la presión absoluta. Eso es muy importante. En cambio, en los fluidos es al revés. En los fluidos, en los líquidos, no me dicen el nombre y el apellido de la presión, la asumimos manométrica. Por favor, eso es muy importante. Entonces,
No sé si estoy bien ahí. Ya lo copiaron, lo atinaron, lo escribieron o ya lo guardaron. ¿Sí? Ya, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, pues, la ecuación de estado es una igualdad. Presión 1, volumen 1, dividido temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, dividido temperatura 2. Y recordar esto, que la presión absoluta es manométrica más atmosférica. Bueno, entonces, también hablamos cuando un gas está en condiciones normales, significa que el número de moles es 1, la presión atmosférica es una atmósfera, en atmósferas, en pascales es 1,0113 por 10 a la 5 pascal, o 760 milímetros de mercurio. La temperatura en condiciones normales son 0 grados, pero por favor, los gases siempre trabajan en Kelvin. Y el volumen es 1 metro cúbico o 1000 litros. Bueno, entonces, jovenazos, la ley de las gases ideales también se enfocan en la ecuación de gases ideales. Entonces, por ejemplo, si usted se da cuenta en Boyle, desapareció la T porque la temperatura es constante. O sea, T1 y T2 valen lo mismo en ambos lados. Si yo paso a despejar una al otro lado, pues se cancela. En Charles, la presión es constante. Y en Gay-Lussac, el volumen es constante. Para que no lo pierdan de vista. Muy bien. Entonces, ya habíamos adelantado algunos problemitas con el amigo. ¿Qué problema íbamos, amigo? 4 o 5. Disculpa la pregunta, mi estimado. Ok, muy amable. Bueno, algo hicimos ese día. Muy bien. Problema número 5. Bueno, fíjense bien. Voy a hacer una cosa. ¿Qué manda? Va, ahorita va entonces. Bueno, ahorita arreglamos eso, mi estimado. Inciso A, dijo el amigo. Muy bien. Vamos a repetirlo entonces. Ok, chicos, fíjense bien. Una cosa, otro punto importante les voy a dar aquí. Bueno, acá dice la presión de un gas a volumen constante es de 0.7 atmósferas a 100 grados centígrados. Me dijeron volumen constante. ¿Qué significa eso, mis estimados alumnos? ¿Qué es volumen constante? ¿Qué tipo de proceso es? No, isobárico no. Volumen constante. Isocórico. Isocórico o isométrico. Muy bien. Entonces, mis estimados alumnos, cuando tengamos un problema de, como quien dice, cuando es un problema de ecuación de estado, como quien dice, mire, al inicio tenía este valor y después sufrió ciertas transformaciones. Entonces dice, la presión de un gas es a volumen constante. Entonces, el volumen es el mismo valor. Usted pone P1V1 sobre T1 igual a P2V2 partido T2. Pero si se da cuenta, volumen constante, el volumen 1 al inicio o al final tienen un mismo valor. Y si yo paso a dividir a uno de los dos, pues se va a cancelar. Bueno, entonces después habla a 0.7 atmósferas de la presión a 100 grados centígrados. Y después preguntan hallar la temperatura en grados centígrados cuando la presión es 0.4 atmósferas. Señores, cuando despejo T2, que está dividiendo, pasa a multiplicar a P1 y P1 pasa a dividir y me queda esto. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, entonces, yo les comentaba una cosa. Si usted se da cuenta, P2 y P1, ¿en qué está? ¿En qué unidad de medida está? En atmósferas. Usted tiene atmósferas arriba y atmósferas abajo. Y está multiplicando P2 a T1 y P1 está dividiendo. Si usted tiene la misma unidad de medida arriba y abajo, ¿lo puedo cancelar? Sí. Aparte que no lo puede cancelar cuando estuvieran sumandos. Eso es lo único que tiene que acordarse. ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que ustedes me dirán, mire, ingeniero, ¿por qué no usted pasó la presión a pascales? Bueno, hágalo. Si usted dice 0.7 atmósferas por 1.013 por 10 a la 5 y 0.04 por 1.013 por 10 a la 5, si usted lo multiplica, usted pone la misma división en pascales, se le va a cancelar. Chequéelo. Lo que sí obliga, el que sí no cumple con eso, ahí sí, aunque me pregunten la temperatura en grados centígrados, lo va a poner así. No, no se puede. Porque la temperatura en grados centígrados se le aplica un sumando y le suma, en cambio en la presión multiplica para hacer la conversión. Esa es la causa también para que tenga cuidado que no vaya a venir, pues chica, pero si usted tiene centígrados acá se cancela, pero no es así, muchachos. Ahí sí tienen cuidado. La temperatura sí tiene obligadamente que convertirse a grados Kelvin. Quiere decir que 100 grados centígrados más 273 son 373. P2 sobre P1, aunque lo tenga como lo quieren pascales o atmósferas, atmósferas arriba, atmósferas abajo, se cancela la dimensional y la división se mantiene. Entonces, ¿cuál es el valor del T2? Primero a Kelvin, ¿verdad, mis estimados alumnos? O sea que usted puede colocar P2.04 dividido 0.7 atmósferas por T1, en vez de colocar 100, más 273, 373. Entonces, mis estimados alumnos, aquí lo tengo, y me salió 21.13 Kelvin. Pero como me lo pidieron en grados centígrados, pues, ¿qué le resto 273. Me queda esto. ¿Alguna duda? Ingeniero, perdón, ¿le podría volver a repetir? ¿Qué es lo que no entendió? La última parte. Solo la sustitución de datos, mi estimada. P2, ¿qué manda? Ingeniero, yo sí quisiera que me repitiera lo de por qué le salió 251, porque lo pasó a eso que estaba Kelvin y luego lo pasó a grados centígrados. Vuelvo a insistir. A mí me dieron grados centígrados. Para poder operar los gases, la temperatura obliga a trabajarla en Kelvin. O sea que a 100 le sumo 273, son 373. El despeje aquí lo tengo. T2 es igual a... O no la tiran desde el despeje, pregunto. Bien. Bueno, cuando yo tenía P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, despejo T2 y me queda así. Bueno, sustitución de datos. La presión 2 son las condiciones finales. 0.04 atmósferas sobre 0.7 por T1, pero T1 no lo puedo colocar en directo porque los gases sí le tengo que trabajar todo en Kelvin. Le tengo que agregar un sumando, 273 más 100 son 373, y es este valor, esa sustitución. No sé en qué se pierden, pero vuelvo a insistir, 0.04 atmósferas arriba, con 0.7 atmósferas abajo, se cancelan. Pero si usted hubiera venido, no, a mí no me convence, que no sé, entonces conviértalo a pascales, pues. 0.7 atmósferas por 1.013 por 10 a la 5 le sale un valor. Y 0.04 por 1.013 por 10 a la 5. Y vuelvo a colocar el gran numerón de la conversión de 0.04 a pascal y el 0.7 en pascal abajo, le va a salir el mismo resultado de división, o sea, la división de estas presiones le va a dar lo mismo. Y por último le va a multiplicar 373 por el despeje. Y eso me salió 21.31 Kelvin. Pero la pregunta me la están haciendo en centígrados. Cuando yo convierto de centígrados a Kelvin, le sumo 273. Pero si yo estoy en Kelvin, al revés, le resto 273, Jenny. Ya quedó claro, gracias, ingeniero. Sí, y la otra jovencita, ¿qué es lo que le perdió?
No, ya, gracias, ingeniero. Solo con una pregunta. Siempre se va a trabajar en Kelvin, ¿verdad? Obligado. En pero gases, con- obligado. Ah, ok. Ya, gracias. ¿Y otra cosa qué? ¿Qué era lo que iba a decir? ¿Y qué cosa más? No, es solo lo de que si solo en esa parte, o sea, es que no sé cómo explicarme. ¿Se va a trabajar en Kelvin o en general en todas las fórmulas de gases? Es que las temperaturas sí las tienen que trabajar en Kelvin, ese pase. Vamos a hacer más, no se preocupe. Ah, bueno, gracias. Bueno, ahora fíjense bien lo que me están diciendo. Ahora, ojo. Ahora fíjense bien lo que está pasando. Ahora dice, la pregunta B, porque me están diciendo, la presión de un gas a volumen constante es 0.7 atmósferas a 100 grados centígrados. Bueno, ahora me dice, ¿cuál es la presión en Pascal? Ahora sí conviene hacer el cambiecito. A 400 grados centígrados. Bueno, entonces, las condiciones iniciales son estas. ¿Sí o no? P1, 0.7 atmósferas, y T1 son 100 grados centígrados. Como quien dice, esta es la parte 1 y después hacen la pregunta. Después dice, ¿cuál es la presión en pascales a 400 grados centígrados? Señores, aquí sí conviene pasar los 0.7 atmósferas a pascales. Entonces, una atmósfera, 101 por 3 por 10 a la 5, lo convierto a pascales. Y me sale 70.910 pascales. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, cada temperatura le sumé 273 a 100 y a 450. ¿Sí? Y usted se tiene que recordar que P1 volumen 1 dividido T1 es igual a P2 volumen 2 partido T2. Como es volumen constante, se cancelan los volúmenes. Y me queda P1 dividido T1 igual a P2 sobre T2. ¿Qué me están pidiendo? La P2. ¿Qué está haciendo T2? Dividiendo. Se va al otro lado a multiplicar a P1. Y por eso es que me queda este despeje. ¿Sí? ¿Estamos, muchachones? Ingeniero, entonces, por ejemplo, si no tuviéramos un volumen constante en ese caso, no podríamos eliminar los volúmenes, ¿verdad? Si le dijeran, por ejemplo, es muy raro que pase eso, pero por ejemplo le dicen la presión de un gas a un volumen de 3 metros cúbicos, por ejemplo, es 0.7 atmósferas a 100 grados centígrados. Y después le preguntan la presión en Pascal a 450 grados centígrados y un volumen 5 metros cúbicos. Si no le dicen la palabra constante, pues le tienen que dar los datos. No sé si me voy a entender. Ok, ya, se lo voy a hacer, amigo. Gracias. Bueno. Entonces, solo con este tengo acá el despeje. P1, aquí tengo la conversión. Por T2, son los 450 más 273. Dividido a la T1, fue los 100 más 273. A la hora de hacer esta división, tengo esta cantidad de pascales. ¿Sí? Sí, ingeniero, todo claro. Bueno. Hagamos otro. Bueno, fíjense pues. Fíjense pues lo que está pasando. Dice, si se desea duplicar el volumen de un gas que se mantiene a presión constante, ¿qué significa esta palabra? Que va a ser la misma presión de los dos lados. Un proceso isobárico. Es un proceso isobárico. Muy bien. Bueno, ¿hasta qué temperatura
en grados centígrados debe de calentarse si su temperatura inicial es 0 grados centígrados. Bueno, entonces, fíjense bien, ecuación de estado, y no lleva tanto cálculo, pero sí hay que hacer algo, fíjense bien. Cuando escribo P1V1 sobre T1 igual a P2V2 partido T2, ya se fijaron que se cancelaron las presiones, ¿sí o no? Sí, Vale. Entonces se cancelaron por la presión constante. Vale. Y luego dice, el volumen 1 es la condición inicial. Y luego dice, ¿qué deseamos? ¿Qué deseamos? duplicar el volumen. ¿Qué deseamos poner, duplicar? El volumen. Quiere decir que este duplicar el volumen es el estado final, o sea, B2. ¿Pero quién es B2? Dos veces el volumen 1. ¿Por qué? Porque quiere duplicar respecto a las condiciones de inicio. Quiere decir que en vez de B2, ¿qué va a colocar? Dos veces B1. ¿Sí o no? En vez de colocar B2, va a colocar dos veces B1. Porque como les dijera, en la ecuación de estado, lo de la izquierda no se toca. Lo de la derecha sí se toca. Entonces, lo de la derecha, usted tiene que colocar lo que le está diciendo. Duplicar el volumen. O sea que el volumen 2 es dos veces el volumen de inicio. Partido T2. Bueno. ¿Qué le están preguntando? ¿Hasta qué temperatura en grados centígrados debe calentarse si su temperatura de inicio? Como quien dice la temperatura 1. ¿Cuál es el valor de la temperatura 1, mis estimados alumnos? 173 grados Kelvin. Correcto, porque no puedo colocar 0, ya se los he dicho, señores, en gases, porque si lo ponen 0 ahí, en primer lugar los va a asustar, porque cualquier número entre 0, dividido 0 o multiplicado 0, se les va a hacer pedazos todo. Entonces, señores, la temperatura se trabajó en grados centígrados. Como son 0 grados centígrados, le suma 273. Quiere decir que el T1 es 273. ¿Y qué me están preguntando? T2. Tengo que despejar T2. Traten de hacerlo. Ahorita les voy a dar copia, miren. Entonces, acá, T2 es B2, T1 partido B1. Pero la B2, habíamos dicho que era dos veces B1. Quiere decir que la B1 con la B1 se cancela. Y la temperatura 2 le queda dos veces la temperatura 1. Miren qué bonito. No sé si ya le agarraron la onda o cuánto había perdiditos. ¿Van aquí o todavía no? Entonces nuestro resultado, digamos... Ah, no, ya lo vi. Ah, no. Primero cancelaron las presiones. De ahí le toca despejar T2. Pero el volumen 2 decía que lo desean duplicar dos veces respecto al. O sea que la clave del éxito está aquí, miren. Que B2 es dos veces el volumen 1. Entonces, volumen 1 con el volumen de abajo lo van a cancelar. Entonces, T2 le va a quedar dos veces la temperatura 1. Entonces, dos veces la temperatura 1, que era 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, son 546 Kelvin. Pero la respuesta se la están preguntando ¿en qué? En centígrados. Y entonces, ¿qué le tienen que hacer a este valor? Resta. Restarle 273. Así es, mi estimado. ¿Qué manda? Ingeniero, una pregunta. Siempre se va a manejar la temperatura para encontrar siempre temperatura 2, ¿verdad? Sí, se podría decir que sí. Sí. Le van a hacer la pregunta en las condiciones finales. Las condiciones iniciales casi no se tocan. Ah, muy bien, gracias. ¿Estamos?
Bueno, vamos con el siguiente. Una ecuación de gases ideales. Dice, ¿qué volumen en metros cúbicos? A ver, volumen en metros cúbicos es sistema internacional. Entonces, si tengo esto, primero de entrada, PV es igual a NRT. El volumen, con P está multiplicando, se va al otro lado de dividir. Entonces, esto es lo que tengo que encontrar. Eso es lo que tengo que encontrar. Bueno, pregunto, miremoslo. Volumen, ya lo tengo despejado. La pregunta. En metros cúbicos, quiere decir que voy a trabajarse todo en sistema internacional. Bueno. ¿Qué es esto? Ocupa 4 gramos de hidrógeno. Masa. Masa. Muy bien. A una presión de 2 atmósferas. ¿La dejo así? ¿O tengo que hacerle cambio? Ok, pero si te das cuenta, me están diciendo que el volumen lo quieren en metros cúbicos. Entonces, ¿qué sistema estamos hablando? ¿Cuáles? Nacional. Internacional. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que pasar con las atmósferas? Pasar Pascales. A pascales. Muy bien. 2 atmósferas a pascales, ¿cuánto es? .026 por 10 a la 5. Ok. Y una temperatura de 300 Kelvin. Miren qué bonito. Bueno. ¿Y qué R van a usar? 8.314. Correcto. La del sistema internacional. Joule mol Kelvin. Ok. Entonces, jovenazos, ese es el volumen despejado. NRT partido P. Bueno, a ver una pregunta. La N. ¿Qué es N? La constante. La N. Moles. Número de moles. ¿Y qué número de moles? ¿Se recuerdan que el número de moles, la masa presente partido peso molecular? ¿Cuál sería su número de moles? 2 moles. ¿Serán 2 moles o serán 4, muchachos? 4 es la masa, ¿no? Ajá. ¿Y el peso molecular? Es 1, pero como son diatómicos. Excelente, muchacho. No se van a ir con la finta. Usted sabe que el peso molecular del hidrógeno es 1 gramo mol. Y muchos van a tomar este dato y lo van 4 dio 1 y ahí se van. Y ahí se van con panchito. Entonces, el número de moles es masa presente 4, peso molecular como es diatómico, dividido 2. Entonces, el número de moles es 2. R, 8.31. T, 300. Y P, la conversión. ¿Cuánto les dio el volumen, muchachones? Si les doy copia. 2.46 por 10 a la menos 2. Vamos a ver. Es equivalente. Entonces, hidrógeno, masa y peso molecular diatómico. El número de moles es masa presente partido peso molecular. Quiere decir que es 4 de masa partido 2 son 2 moles. 2 moles. La presión son 2 atmósferas. Una atmósfera es esto en pascales. Son 202.600 pascales. La temperatura no la toqué y solo hago la sustitución de datos y sale esto. No sé si tienen otra duda. A ver, muchachones. Todo claro, ingeniero. ¿Qué manda? Que todo claro. Va. Muy bien. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Hagamos el mismo problema, pero ahora lo quiero en litros. Pero no hagamos conversión. Yo quiero que usen la ecuación. De pasarlo a esto, lo multiplico por 1000 y órale, pues.
Pero yo quiero que practiquemos, que en vez de colocar metros cúbicos lo pedamos en litros, pero haciendo la ecuación esta. Tratemos de hacerlo. ¿Entendió, muchachones? Probando así como les dije. Quiere decir que los gramos se quedan igual. La presión que le hacemos Se quedan atmósferas. ok. La temperatura igual. Bueno, las demás se quedan igual. La R, ¿cuál R usaríamos, mis estimados alumnos? 0.0821. Correcto. Y la presión se queda igual. Muy bien. Entonces, esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, solo una consulta. Yo usé como la constante 8.2 por 10 a la menos 2 para ahorrar Lo espacio. mismo. Es lo Sí, ¿verdad? mismo. Es esto, mira. Es como poner yo aquí mira, el punto. Es que no tengo la. Para poner el cursor aquí. Donde puse el cursor. ¿Sí? La parte entera del punto para acá, 8.21 por 10, donde está el cursor. Miro de donde está en medio, 1, 2 cifras al punto. 8 por 10 a la menos 2. Es idéntico, amigo. Es equivalente. ¿Ok? Gracias, ingeniero. No tengas pena. Es lo mismo. Notación científica o decimal a gusto del cliente. Bueno. Entonces, hagamos otro de ecuación de estado. Fíjense pues, traten de hacerlo. Dice, a temperatura constante. ¿Qué va a pasar entonces? Correcto. Y me dicen, en un gas se comprime de 20 a 10. Inicio 20 litros, final 10 litros.
Si la presión manométrica es 1.5 atmósferas, de inicio es 1.5 atmósferas, ¿cuál es la nueva presión manométrica en atmósferas? A ver, chicos. Cancelé esto. Bueno. A ver. Si se dan cuenta, me están preguntando la nueva presión 2. Pero recuerden que la ecuación de los gases ideales, ¿para qué tipo de presión actúa? Funciona. Solo para absolutas. Solo para absolutas. Solo para absolutas. Entonces, P1, ojo, aquí me dieron la manométrica P1, pero como es manométrica, ¿cómo la convierto en absoluta? Le suma una atmósfera. Le suma una atmósfera. Le suma una atmósfera, quiere decir que es 2.5. El volumen 1 es 20 litros. No conoce la P2. Y el volumen 2 es 10 litros. Despéjalo y me dice cuál es el P2. A mí me dio 5 atmósferas en absoluta, pero si práctica la que piden, le resto una. Correcto. Entonces va a ser 4. Bueno, voy entonces a la solución. Bueno, cancelamos las temperaturas. La presión 1 era 1.5, le sumo 1 para ponerlo en absoluta. Aquí me estaban pidiendo la presión 2, volumen 2 pasa de ir a P1V1, entonces por eso quedó de esta manera. Por eso quedó de esa manera. Entonces, P1 es 2.5, volumen 1 son 20 litros, divido 10 litros, litro arriba, litro abajo se cancela y solo me quedó atmósferas, quiere decir que 5 en absoluta. Pero cuando me piden manométrica, le resto 1. Y me da 4 atmósferas. ¿Dudas? Todo claro, ingeniero. Ok, muchachos. ¿Todo bien, Darlene? Sí, ingeniero. Y mi estimadísima de Comalopa. Sí, todo bien, ingeniero, gracias. Bueno, Jenny. Órale, pues. Va. Démosle a este. Fíjense bien. Calcule el volumen en litros ocupado por 1 gramo de oxígeno. 1 gramo de oxígeno en condiciones normales. Condiciones normales. Yo sé que PV es igual a NRT y B va a ser entonces NRT partido P. Entonces, ¿cómo calcula el número de moles? ¿Y eso será 16 o será 32? ¿Correcto? Entonces, esta es la primera parte. El número de moles es masa presente en 1 gramo. Divido gramos mol. Me sale esta cantidad de moles. Ok. Como me están pidiendo en litros, la R a utilizar es esta.
acuerdo? ¿Y la temperatura en condiciones normales cuánto es? 273 grados Kelvin. Muy bien. Entonces, nRT. ¿Y la P cómo lo pongo? En una atmósfera. Traten ustedes de calcular su volumen, por favor. Solo voy a tomar agua pura, esperen ustedes. Ok. Punto 69, punto 70. Miremoslo. Sí, punto 68, punto 70. Está bien. Está bien, muchachones. Estamos súper, estamos súper. ¿Estamos? Bueno. N8.02 puede ser la menos 2, como me dijo el amigo hace un rato. R. N es .031, T273, partido P. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. Bien. Ok. Cuando hablan de un sistema cerrado, es el equivalente a decir que es isométrico, o sea, volumen constante. ¿Ok? Un sistema cerrado, un bulbo cerrado, significa volumen constante. Para que lo tenga presente y no los vaya... Tal vez se les aparece la palabra así y no lo sabe. Usted dice, puchica, ni se le ocurre tachar el volumen, pues. Pero volumen cerrado significa volumen constante. Entonces, de antemano, van de entrada, cancelan los volúmenes. Bueno, dice, el aire de un bulbo, como que dice, al inicio tenía 20 grados centígrados. ¿Qué le tengo que hacer a estos 20 grados centígrados, muchachos? Pasarlos a Kelvin. Muy bien, pasarlos a Kelvin, o sea, sumarle 273. Y la presión, y la preguntamos al inicio, es 1.5 atmósferas. Y luego me preguntan, ¿cuál es la temperatura en grados centígrados? La temperatura 2. Si la presión del bulbo es una atmósfera. Bueno, entonces de momento tengo P1 dividido T1 es igual a P2 dividido T2. Me están preguntando la temperatura 2. La temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a P1. Y P1 pasa a dividir y T1 pasa a multiplicar. O sea, que el despeje de T2 es esto. Para que me lo chequearan. Pero despacio. Como les digo aquí, el T2 pasó a multiplicar a P1 y T1 pasó. El T1 está aquí. P1 partido T1 y T2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces de aquí me toca despejar T2. P1 pasa a multiplicar, T1 pasa a multiplicar a P2 y P1 que está multiplicando a T2 pasa a dividir. Y por eso es que me queda esta operación.
Vos, Marito, vos no estás conmigo, ¿va que no? Bien, ingeniero, desde inicio de año. Ah, bueno. Bueno, está bien, Marito. Tocayo, dicen por ahí. Bueno, 77 negativo, dice el amigo. Bueno, ahí se recuerdan que primero todo en Kelvin. A 20 le sumo 273, es esto. P2 es 1. No, P2, sí, P2 es 1 y P1 es 1.5 atmósferas. A tener esta temperatura le sale en Kelvin. Como lo tiene en Kelvin, pasarlo a grados centígrados es restarle 273. Entonces, aquí está el despeje. La P2 es 1, la T1 es 293 y la P1 es 1.5. A la hora de hacer el despeje, sale 195.46 Kelvin y le resta 273, le sale menos 77.73 grados centígrados. Ingeniero, perdón, tengo una duda. Decime, Marito. Ahorita, pues no es tanto de ahorita este programa, sino para el parcial. ¿Usted cree que tengamos que llevar tabla periódica? ¿O tenemos que aprender? No, tranquilo. Ah. Tal vez te lo van a poner en el formulario. ¿Oíste? No hay que sacar tabla periódica. Lo que tal vez sí tienen que tener cuidado es que tal vez ahí en el temario solo les ponen el peso molecular, no se lo ponen como diatómico, ¿ok? Ah, ok. Gracias, ingeniero. Pero de todas maneras, cuando esté el formulario, le echamos una miradita, ¿ok? Gracias, ingeniero. Y ese es el punto, hombre. Creo que no es que sea difícil. El clavo de ustedes creo que son los despejes. Cuando no le dan la fórmula despejada, el manejo de la calculadora, conversiones, o sea, la parte básica la que creo que la que está lastimándolos. Pero ánimo. Bueno, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Solo quiero una cosa, muchachones. Espérenme. Vamos al siguiente problemita, güey.
¿Se mira la pantalla de nuevo, muchachones? Sí, ingeniero. Bueno. Leamos el problema. Dice, determinar la densidad del metano en gramos litros a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Qué le llama eso? Convertirla a Kelvin y 5 atmósferas de presión y peso molecular. Como el metano no es, es un elemento de la tabla periódica, me dan su peso molecular de 16 gramos mol. Señores, bueno, me lo están pidiendo en gramos litros. Significa que la presión le tengo que hacer algún cambio. No. No, se queda en atmósferas. Se queda en atmósferas. Muy bien. Bueno. Entonces, bueno, ¿saben cuál es la clave de esto? PV es igual a NRT. ¿Sí? ¿Y densidad con quién se relaciona de todas esas letras? Con el volumen, si no estoy mal. Con el volumen. Muy bien. Entonces, si yo despejo volumen, ¿qué es? Con esto. Es la densidad. Pero si yo quiero, fíjate pues. PV es igual a NRT. ¿Y B qué es? Sí, pero despejando con esta fórmula, ¿qué es volumen? Masa partido densidad. Ahorita lo voy a escribir mejor. Volumen va a ser igual a masa dividido densidad, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Y hay otra cosa acá. ¿Qué es N? Los moles. Pero es ¿qué? Masa presente Más. dividido peso molecular. ¿Sí o no? Sí. Sí. Háganme la... Vamos a ver pues. Díganme una cosa. El volumen quiero que coloquen en vez de volumen, quiero que pongan masa partido densidad, ¿sí? En vez de volumen, presión es, volumen es masa partido densidad. Y la N de nena es masa partido peso molecular. Vean a ver qué pueden hacer ahí, qué pueden cancelar o qué pueden hacer, no sé si me lo voy a entender. O sea que quiero decir Las masas se pueden cancelar, ¿no? ¿por qué dices que se pueden cancelar? A ver, contame, por ahí va la cosa. Porque el número de moles lo tiene y el volumen también. Sí, entonces se puede, correcto. Entonces, P, en vez de P que voy a colocar, volumen es masa partido densidad igual a, estoy aquí, a N. ¿Quién es N? Masa partido M, molecular. masa partido peso molecular.
Eso sería N, R, P. Bueno, ¿sabes qué pasó aquí con las masas? Esta masa está en numerador y lo paso al otro lado a dividir. ¿Qué pasa? ¿Se cancela? Se cancelan las masas. Bueno, ahora tratemos de despejar la densidad. Densidad está en denominador. ¿Qué pasaría entonces? Necesito despejar densidad, muchachos. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 3.21. Ajá. ¿Y a ti, Pitches? Bien, muchachos. ¿Alguien más? A mí me dio diferente. ¿Cuánto te dio? 79.60. Ahí está, vamos a ver. En masa. Vamos a ver. Ah, también es equivalente. Muy bien, muchacho. Sí, está bien. Perfecto. Ya te entendí que hiciste. Excelente, Héctor. Bueno, entonces, presión por volumen y volumen es masa partido de densidad. Entonces cancelaron las masas como hace un rato hicimos. Y la densidad K pasa a multiplicar a RT. Y RT pasa a dividir. Y el peso molecular pasa a multiplicar. Quiere decir que la densidad queda este despeje, por favor. Presión por peso molecular partido R por T. La presión en el ejercicio era 5. El peso molecular era 16, la R 0.082 y la temperatura era 30 más 273, 303 y 3.21 gramos litros. A ver, Darlene, ¿qué fue lo que le pasó? Cuénteme. Ya vi mi error. Es que no puse en el denominador la presión. Entonces por eso me salió mal. Bueno, hay que tener, bueno, ¿viste? Despejes. ¿Estamos? Bueno. Muy bien. Vamos a entrarle un poquito a Dalton. La ley de Dalton, mis estimados alumnos, es aplicable a las mezclas o presiones parciales. Y dice que la presión total de las mezclas es la suma de todas las presiones. Bueno, ¿qué es lo necesario que tenemos que saber? La presión parcial de Dalton dice que la presión total es la suma de cada presión. Y la presión de un gas, eso sí, apúntelo, la presión de un gas, puede haber un gas 1, un gas 2, un gas 3, y al mezclarlo va a ser una presión total. Pero si yo quiero saber la presión específicamente de un gas, la X es la fracción molar. Ahorita vamos a decir que es la fracción molar
multiplicado por la presión total. La fracción molar es, fíjense bien, el número, como tengo varios elementos, cada elemento va a tener su número de moles. Puede ser N1, N2 o N3. El número de moles dividido el número de moles total. Quiere decir que el N total es la suma del N1 más el N2 más el N3, eso es un N total. Entonces la fracción molar es N partido N total. No sé si estamos de acuerdo. Sí, ingeniero. Va. Entonces, un gas, yo tengo un gas A y un gas B, los mezclo y podemos decir que la presión total es la presión A más la presión B. Bueno, ¿qué más podemos hablar de Dalton? Ya hablamos de la fracción molar, hace un rato lo vimos, el número de moles del gas y el número de moles totales de la mezcla. Por ejemplo, yo sé que la presión total va a ser la presión de A más la presión del elemento B, ya lo habíamos hablado. Entonces, lo que habla de la presión total, si queremos usar la ecuación de gases ideales, tendríamos que usar su N total, su R, su temperatura y su volumen. Y lo que manda es el N total. Esto también apúntelo. Antes de seguir adelante con los próximos trabajos de investigaciones, lleven el orden de la rúbrica. Hay gente que, miren, hay gente que solo puso el problema. No me friegue, hombre. Ahí sí la pasión la olla, hombre. Solo punto 4. ¿Qué puedo hacer? Porque hay que ir marcando. Es más fácil calificar. Cuando llevan los títulos en orden, ¿hizo el resumen? Sí. ¿Hizo el cálculo? Sí. ¿Hizo? Lleven un orden con la rúbrica. No lo hagan puchica, colocándome el resumen hasta el final y verán, eso sí me fue complicado. Tal vez por la primera vez se los dejé pasar, pero sí, por favor, háganme la campaña. Bueno, sigo adelante entonces, por favor. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Ya habíamos hablado entonces que la presión de un gas es la fracción molar, es N del elemento de A dividido el N total por la presión total. Bueno. Y también tenemos que la fracción molar de cada elemento, al sumarlo, el elemento A, el número de moles del elemento A partido el N total, más el número de moles del elemento B partido el N total, me tiene que sumar 1. Bueno, entonces, si vemos este ejercicio, dice en un recipiente vacío se introducen 7 gramos de nitrógeno, 16 gramos de oxígeno y 3.03 gramos de hidrógeno. ¿Estos gramos qué es eso, muchachos? De cada uno. Masa presente. Entonces, para poder sacar el número de moles de cada elemento, ¿qué le tengo que hacer? Dividirlo entre ¿de qué? Su masa molecular en diatómico. Muy bien. Entonces, la capacidad del recipiente fue de 80 litros y la temperatura fue 50 grados centígrados. Quiere decir que los 50 grados centígrados obligan a sumarle los 73. Y luego habla de la presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla y cuál es la presión total. Bueno, acá no dice de momento si es en pascales o en atmósferas, no lo decía. Lo que sí es cierto, mis estimados alumnos, es de que usted tendría que venir y decir, por ejemplo, para el hidrógeno tiene una masa de 7 gramos, el número de moles es la masa presente 7 y el nitrógeno tiene en diatómico 28. 7 partido 28 le sale 0.25 moles. Para el oxígeno tiene una masa de 16 gramos y número de moles es masa presente 16 partido 32 la goma, sale 0.5 mol. Para la masa del hidrógeno, la masa fue 3.03 gramos. El número de moles fue 3.03 con el peso molecular del hidrógeno, que es entre 2.
y eso sale 1.5. Si yo sumo estos valores, me sale 2.25 los moles totales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Si yo quiero usar la presión total, se recuerdan que tengo que colocar N total por R por T partido volumen. El N total fue 2.25, la R fue 8.31 y la temperatura fue la temperatura más 50 más 273 partido el volumen. Como estamos usando el sistema internacional, el volumen era 80 litros dividido 1000 litros, me sale ese valor, me sale 75.491.16 pascales. Y si lo quiero en atmósferas, hago la conversión. ¿Sí? ¿Estamos jovencitos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces nos preguntaban la presión total y la presión parcial de cada de los gases. Fíjense que usted lo puede hacer por fórmula de gas ideal o con esta, mire, la presión del elemento 1, ¿qué va a ser? La división de las N's multiplicado por la presión total. ¿Sí o no? Esa es una manera de hacerlo. Y otra manera de hacerlo, pues, es aplicando esta, mire. NRT partido volumen, mire. Y aquí tengo las presiones parciales de cada elemento, pero aquí está la que les dije, miren. Por ejemplo, en el ITER, miren pues, esta que tengo acá es aplicando la ley de los gases ideales. Pero con otra que les enseñé hace un rato, con esta, la fracción molar multiplicada por la presión total es la presión del elemento. Entonces es esto, miren mis estimados alumnos, la presión del nitrógeno va a ser la fracción molar. ¿Cuál fue el número de moles del primer elemento, el nitrógeno? Si usted se da cuenta, fue 0.25. 0.25 dio 2.25. ¿Sí? 0.25 partido 2.25. Multiplicado por la presión total, 0.74 atmósferas. Y me sale este valor. Creo que está más fácil hacerlo por esta fórmula. ¿Sí o no? Pero si no dicen ustedes que no, pues lo pueden hacer por el método largo con la ecuación de gases ideales. Aquí a gusto del cliente, muchachones. No sé si estamos de acuerdo. Sí, ingeniero, todo claro. Ok. Entonces aquí está la presión parcial de cada elemento o lo pude haber hecho por esta fórmula. Para el oxígeno sería 0.5 partido 2.25 por 0.74 da esto. ¿Ok? Tiene que dar lo mismo.
Y usted suma las presiones, le va a dar la misma presión total. Hagamos otro. En un recipiente de 10 litros a 125 grados centígrados, eso lo componemos en Kelvin, se mezclan, ahora fíjense bien, 0.45 moles de hidrógeno, 0.0313 moles de oxígeno y 0.0357 moles de nitrógeno. Calcule la presión total en atmósferas. ¿Se recuerdan que les había dado una? A ver, ¿dónde la puse? Es la presión parcial. Creo que les había dado una. Esta vez. ¿Recuerdan? Miren. Esta es más fácil, ¿o no? NT-RT, partido B. Presión total de la mezcla. Vamos a ver qué preguntaban. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué tendrían que hacer entonces, mis estimados alumnos? ¿Pudieron, chavos? Yo creo que sale más bonita así. Miren, N total, R por T partido B. Miren qué bonito. La N total, miren, ¿qué tendría que hacer con la N total? El número de moles del hidrógeno más el oxígeno más el nitrógeno sería un N total, ¿sí o no? Y presión PB, NRT, N total, por R de las gases en decimal, por T, 273 más 125 partido volumen. Miren qué bonito. ¿Cuánto le dio? Como les digo, hay varias maneras de hacerlo, pero creo que la más fácil es esa. ¿Cuánto le dio, muchachos? A mí me dio 1.67 atmósferas. Vamos a ver cómo lo hice. Yo creo que lo hice por el método largo. Bueno, el N total es 0.5117. Y aquí lo hice por pedacitos. 1.69. Pero que aplicando la metodología larga, miren. Y sumar todo. Pero una forma más directa. Desde aquí, miren. P al va a ser N al NR RP dividido volumen. ¿Sí o no, muchachos? Y yo usé esa fórmula, ingeniero. Yo Más también. fácil, ¿verdad? Más fácil, ¿verdad? La otra más larga. Miren, aquí más larga. Aquí por cada uno y luego lo sumamos, pero es más larga, muchis. Mejor entren lo que usted necesita es, como dice el chofer, más velocidad, dicen ustedes. Miren. Entonces, P al es igual a N total 0.517 por R 0.08221 por P, que fue, ¿qué, muchachos?
¿Cuánto va la temperatura? 398. 125 más 13, 273. ¿Cuánto sale, muchachos? 398. ¿Cuánto? 398. 398. $398 dividido el volumen. ¿El volumen cuántos litros era? 10 litros. 10. Eso salió 1.69. 60. Sí. Sí, muchachos. Excelente. Aquí lo hice largo, pero es mejor así como se lo dije. Bueno, entonces, vamos con otro, rápido. Un recipiente de 10 litros contiene 50 gramos de oxígeno y 100 gramos de nitrógeno. Y la presión de la mezcla, miren, y la presión de la mezcla es de 3 atmósferas. Me preguntan hallar la presión parcial del oxígeno y el nitrógeno. Bueno, entonces, ¿cuál fórmula creo que les conviene? Esta. Hay que sacar el número de moles del elemento A de cada uno, dividido el N total por la presión total que me dieron en atmósferas. Vamos, muchachos, pilas, pilas. Rematemos eso. Entonces, cada gramo, ¿en qué lo divido? Pues el oxígeno, ¿entre cuánto lo divido? Y el nitrógeno, ¿entre cuánto lo divido? Para conseguir el Entre número de su moles. masa molecular multiplicado por 2. Ajá, muy bien, Darlene. ¿Ya el resultado, muchachones? Ingeniero, a mí me dio la presión parcial del oxígeno 0.9 y del nitrógeno 2.1. Vamos a ver. ¿Quién más? Fecha, ¿cómo te fue? Muy bien. Bueno, miremos bien. Bueno. Primero el número de moles del oxígeno es 1.56, 50 partido 32 y el nitrógeno son 100 partido 28. Entonces tengo un N total de 5.13. Entonces, aquí tengo
la presión parcial del oxígeno, 1.56 partido 5.13 por la presión total, 0.91. Muy bien. Y en el nitrógeno, 2.07. Excelente, muchachos. ¿Estamos? El asunto era saber usar esta, miren, muchachones. La fracción molar multiplicada por la presión total. Entonces el número de moles primero, después sacamos el número de moles totales y ahí aplicamos la fórmula de presión parcial. La fracción molar por la presión total de cada elemento. Ingeniero, una pregunta. O Sí, más Marito. bien, las atmósferas cuando se calculan casi nunca pasan de un valor de 5, ¿verdad? Casi no, fíjate. Debes tener razón. Sí. No es muy grande. Buen punto. No me había percatado, pero sí, se mantiene bajo. Es solo por si alguna vez da un valor alto, saber que entonces está mal hecho el proceso. Pues fíjate vos que a veces se los fuman, hombre. Así. Vos te feman. Así. Ok. Gracias, ingeniero. Va, muchachos. Buena onda. Tomamos la respectiva, pues. A la 1, a las 2 y a las 3.